8:08 de esta mañana de jueves 19 de noviembre, tiempo para analizar algunos de los principales titulares de esta jornada con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, el día hoy un poco más tranquilo parece, menos calima y un viento menos desapacible, voy a decir. Sí, todavía queda resto de la calima. Ahora mismo, aquí lo estoy viendo yo desde mi casa, hay resto de calima, pero parece que poco a poco va a ir ya, como estaba previsto, ¿no? Que hoy ya desaparezca poco a poco a lo largo del día. El viento ha aflojado algo, al menos aquí por la zona ahora mismo de ahí, que estoy viendo que hay menos viento, y las previsiones es que haya menos viento, pero es verdad que lo que ha ocurrido, por ejemplo, en La Graciosa, que lo comentaban ustedes antes, ¿no? El tema de que se haya roto el pantalán, porque claro, al meterse el agua dentro de esa bahía, eso hace como un efecto bañera, ¿no? Porque fue, según me comentaba gente de ahí de La Graciosa, hacía muchos años que no se veía un temporal. A lo mejor había habido temporales más fuertes, pero no del sur, que la corriente, el agua digamos, la corriente se metiera dentro tan fuertemente de la bahía, y provocó pues que pantalanes se rompieran, ¿no? El principal pantalán creo que se rompió finalmente. Y bueno, y esto tendrán que ahora intentar arreglarlo lo antes posible, porque era un pantalán que se utiliza, creo que por los profesionales, sobre todo de la pesca. No, y a ver, porque yo lo planteábamos aquí con los compañeros, recordaba Pedro que existe un proyecto de renovación de Sí. de todo ese puerto, pero es verdad que por la actividad diaria que lleva, pues tendrán que hacer algo más provisional, pero yo siempre digo lo mismo. No, reparar lo que hay, porque lo otro es un proyecto ya de mayor envergadura, y eso todavía hasta que empiece y tal, ahí tienes que solucionar de manera provisional al menos ese tema, ¿no? Eso Claro. tendrá que buscar una solución Puertos Canarios, que son los responsables. En este caso tiene que buscar una solución. Yo hoy voy a hablar con gente de la Graciosa, que es relacionada sobre todo porque a la línea de transporte no afecta, porque ellos no atracan un pantalán, evidentemente, Claro. pero pero sí dejan, no sé exactamente cuántos pantalanes fueron afectados, si fue el principal que tienen allí, o porque ahí también sí es verdad que muchos de los barcos de pasajeros dejan también fondeados sus barcos hasta que lo utilizan, y sí para el desembarco de las personas sí lo hacen en el muelle, no en un pantalón. Bueno, pues conoceremos más datos. Por cierto, otra de las cuestiones que hablábamos y que la ponía yo sobre la mesa eran los nuevos cortes de agua de este miércoles. Y yo los ponía ya no por novedad, porque no son, por desgracia, novedosos los cortes de agua, sino por el comunicado que hacía Canal Gestión, que eso y nada es lo mismo, porque venía a decir todos los motivos que podrían existir, que no podían decir cuánto tiempo y ni a qué es debido. Y Pero yo, Erika, yo creo que esto es lo que ellos esto es una coletilla que ellos ponen siempre, no es lo pone hoy, ayer y todos los días, siempre ponen que lo único que ponen nuevo, para que lo sepamos, para que lo sepa la gente, es los cortes en a qué municipio están ¿en afectando qué o a qué zona? localidad está, pero siempre es lo mismo, eso que tú leíste, eso lo Antes. tienen siempre, Pero, lo cuelgan siempre pues no 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 dicen me... concretamente. No, ellos lo único que te anuncian, lo que están obligados a anunciarte es el corte, donde hay corte de suministro. Ellos ni siquiera le llaman corte, ellos lo que le llaman es falta de suministro por todas esas, por algunas de esas causas, por una avería, porque hay una parada porque ellos tienen una tarifa eléctrica especial y pueden parar cuando quieran. Endesa puede dejar de darle electricidad y se le para de repente las máquinas, porque no hay suficiente producción, porque se rompe una tubería, porque en Punta de los Vientos, donde está el centro productor, pues se rompe una membrana. En fin, ellos no te van a explicar cada día el motivo de la falta de agua, a no ser que ya sea una cosa muy grave, entonces sí, pero cuando son cortes programados como estos, que son medios programados, digamos,
porque curiosamente hoy es cuando menos han cortado el agua, solo en Mague y creo que era la otra población, era Guatiza, creo que eran las dos, ahora estoy hablando de memoria, pero lo vi esta mañana, a primera hora. Solo hay 2 cortes, es el día que menos corte de agua ha habido, es decir, que curiosamente a mí me extrañó que hoy digo, pues solo hay 2 cortes, y en Mague... Yo estoy hablando de los de ayer, ¿eh? Estoy hablando de todas formas de los de ayer. No, es que la información que tú leíste es la que yo leí, que es la de ayer, porque todavía no lo han renovado. A ver, para que lo entendamos todo, en esa página que antes, por cierto, esto se ha puesto porque de alguna manera lo exigía el contrato y no se cumplía, y fue Osvaldo Betancor el que le obligó a Canal Gestión que comunicara dónde había agua y dónde no había agua. Y esto es lo que están haciendo. Pero no solo avisan o hacen un comunicado especial cuando hay una rotura importante. Por ejemplo, cuando se rompió Lanzarote 3, creo que era, o Lanzarote 4, ahora no recuerdo, una de las dos. Entonces, si ya te ponen por rotura del Lanzarote 4, tal, porque eso ya es una avería grave, eso ya es que se está dejando de meter en la red 20 o 30 mil metros cúbicos de agua. Esto no quiere decir que no se esté metiendo en la red. El problema es que, como decía bien Valentín, como se consume más agua de la que se produce, no se puede dar a todo por igual en el mismo momento agua. Entonces tiene que hacer virguería. Yo conozco trabajadores que están nada más que hay 2 o 3 trabajadores que solo se dedican a ir cerrando por aquí, abriendo por allí los tramos. ¿Para qué? Para poder que durante todo el día haya agua. Si te cortan en Mague, pues te lo cortan 4 o 5 horas y luego te lo dan dentro de 10 horas para que otra vez tengan agua esta gente, llenen sus depósitos, porque la suerte es que en esos sitios la mayor parte de las casas tienen aljibe o tienen depósito, ¿no? Por eso allí es donde son de los sitios donde más pueden cortar, porque saben, ellos lo saben, que son donde tienen más posibilidades de hacer menos daño. Es decir, si ellos cortaran, la gente dice, oye, pues no cortan en Arrecife. Pues mira, yo no vivo en Arrecife, pero sí. Pero obviamente en Arrecife hay muchos edificios, muchas casas que no tienen depósitos, que deberían de tenerlo, porque por obligación, cuando tú firmas un contrato con el consorcio del agua, y en este caso con Canal Gestión, tienes que comprometer a que tienes un depósito por lo menos para mantenerte, creo que son 48 horas, de decir 2 días. Pero bueno, eso no se cumple en casi ningún sitio del mundo, y en Lanzarote la suerte es que los que vivimos en el campo, yo por ejemplo aquí en Tahiche, pues efectivamente tengo 2 depósitos, pero claro, eso se consume en nada, eso no dura 24 horas máximo, te dura 2 depósitos. De todas formas, Jorge, que gracias por aclararme la parte de los comunicados, que me quedo igual, también te lo digo, o sea, a mí me gustaría que fuera un poco más explicativo. Pero que no ellos no pueden, a ver, ya te estoy diciendo, no te pueden decir cada día, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, que fue que cortaron en Mague y en Guatiza, que fueron los únicos 2 puntos. No, ¿qué te van a decir? Si es que lo único es que falta agua, y ¿por qué falta agua? O porque no hay para todo y tiene que cortar en algún sitio, o porque hay una avería en esa zona, pero no es una cosa grave. Es decir, cuando son graves es cuando por ejemplo, se extienden en el comunicado aquí, la Lanzarote 4 y tal. Por ejemplo, cuando afecta a 50 localidades, cuando afectó el otro día a Playa Honda, a Arrecife, a muchos barrios de Arrecife. Entonces evidentemente ya es por una avería grave, ya sea normalmente es cuando se para algunos en estos casos de las plantas desaladoras que hay allí en el centro de producción de Punta Grande. Ahí es donde es cuando realmente ya te sacan un comunicado específico y te dicen tal, pero cuando los habituales, son cortes habituales, digamos, que se hacen todos los días porque no hay agua suficiente para repartirla entre todos. Insisto, si hay agua suficiente, no sobra agua, pero el problema es que se pierde, por una cosa o por otra, se pierde más del 50% de cada tubería. Para que lo entendamos, si producimos, de cada 2 litros que se produce,
de agua, uno se pierde. A eso Aquí iba, es imposible. a eso iba, a esa modificación presupuestaria que ha hecho el Gobierno de Canarias para incluir 2 millones para compra de unas 3.000 y pico membranas de osmosis inversa para Janubio y Díaz Rijo, que supuestamente van a mejorar la producción un 10%. Pero, y Pedro planteaba, ¿y por qué no se ha invertido ese dinero antes por parte, por ejemplo, del Cabildo en compra de membrana? Digo, hombre, esto yo por sentido común, decía, digo, porque entiendo que los esfuerzos del Consorcio del Agua, del Consejo Insular, en fin, de quien corresponda, es cambiar las instalaciones, evitar esas pérdidas, ¿no? Porque el problema no está en producir más, que también está ahí, sino en reducir es que hasta que no se reduzcan las pérdidas, no se trata. Vamos por a mucho ver, que aumente la producción. Efectivamente, tú a un cesto por mucha agua que le eche, va a seguir perdiendo agua, y cuanto más agua le eche, más pierde. Ese es el problema. Cuando más potencia le das tú a las tuberías, por ejemplo, la gente se queja de que ahora cada vez tiene menos potencia. Yo lo noto aquí y me lo han comentado vecinos, ¿no? En Tahiche, ¿no? Que ya el agua llega con muy poca potencia. Eso, ¿por qué lo hacen? Primero, para que gaste menos agua, y segundo, porque si no se romperían las tuberías, porque las tuberías están hechas añicos. En un 30 o 40% de las tuberías están hechas polvo. Las otras no es que estén bien, pero bueno, pueden ir escapando. Y entonces eso provoca, esos son miles de kilómetros. Nosotros tenemos varios miles de kilómetros de tubería. Pues si esas tuberías, un 40 o 50% llevan más de 30 años, algunas hasta 40 años, pues es lógico que pierdan. Son de fibrocemento. Eso ya no se emplea en ningún sitio del mundo. Eso se rompe un día, la arregla, y al día siguiente se rompe 30 metros más allá. Es decir, es un tema tan complicado, porque lo que quiero dar a entender a la población es la dimensión del problema. Es tan grande que algunos, y no es por presumir, pero yo lo vengo diciendo desde hace más de 12 años, digo, señores, que el principal problema que tiene Lanzarote hoy es el agua, porque hay cosas como cuando tú llegas a tu casa y da al interruptor y se enciende la luz, o abre el grifo y sale agua, parece como una cosa normal, pero todo eso detrás tiene una infraestructura y una gente que están ahí trabajando y para que esto pueda suceder. A mí a veces me parece un milagro, ¿no? Que uno haga un interruptor y encienda la luz, ¿no? Lo que quiero decir es que el sistema de consorcio de insular del agua se llegó a unos extremos de descuido tan grande que cuando tenía que haberse ido modificando con los años, te estoy hablando de hace 12, 15 años, ya todas esas tuberías viejas no se hicieron. Y entonces, claro, si cada vez son más viejas, cada vez se va a perder más. Por eso es una hipocresía realmente alarmante cuando los partidos de la oposición, y el PSOE en este caso, que es gran culpable de lo que sucede hoy en Lanzarote por sus gestiones anteriores, cuando era responsable del consorcio, y los últimos 4 años de Dolores Corujo, que tampoco se hizo nada por un enfrentamiento tonto con Canal Gestión, que me parece muy bien que lo denunciara y tal, pero si la compañía esa es la que tiene el contrato, usted tiene que tener diálogo para ver cómo se puede mejorar la gestión. Y se perdieron 4 años preciosos, 2 de ellos con pandemia, que no se consumía agua, y por lo tanto los hoteles y tal, y por lo tanto había agua suficiente, y era una época especialmente importante para poder haber empezado a hacer proyectos, a redactar proyectos, y que ya hoy se hubieran estado acometiendo desde hace 1 o 2 años, para que aquella zona donde más se pierde agua se pierda menos, y con eso pues ya evitaría, y el tema de evitaría, digamos, que se hubiera tantos cortes. Y en el tema de la producción, como dices tú, eso no es importante. No, efectivamente ahora mismo producimos agua suficiente para toda Lanzarote si no se perdiera, pero también es verdad que ya esas desaladoras, algunas de ellas están cogidas ya con alfileres, y entonces por eso hay que hacer inversiones también en renovación de nuevas desaladoras. No porque no produzca lo suficiente para lo que hay ahora, sino porque en cualquier momento puede, y como ha ocurrido ya, puede saltar y quedarnos sin producción de agua.
Y con respecto a las membranas, no he podido hablar, pero yo me imagino que las membranas, por lo que sé, normalmente es que se tienen que cambiar, porque las membranas, como todo, también se envejece, y entonces lo que hace es que haga peor agua y además a mayor coste, porque tienes que, digamos, para que quede mejor, tiene que pasarla muchas veces por la membrana para que el agua esté en mejores condiciones. Entonces todo eso produce menos agua, digamos, para entenderlo, al final, ¿no? Bueno, pues sabremos más sobre estas cuestiones. Jorge, hoy el día ha empezado muy negro. ¿Por qué? Y acababa negro, negro ayer. Empezó ayer noche, tarde noche, cuando nos enterábamos de si estaba refiriéndote a esto, ¿no? A la tragedia de un nuevo en alta mar, ¿no? Sí. Yo la verdad que no tengo palabras para esto, no sé, no creo que esto ya es analizar sobre analizar, decir sobre decir. No, pero vamos a ver, pero yo te estaba oyendo ahí, pero es decir, el fenómeno migratorio es un fenómeno que ha existido siempre y este es un cuento que nos cuentan y es verdad, pero esto no tiene que ver nada para que realmente las mafias permitan que salgan como están el mar, las condiciones que está el mar. Ya no está ni para los barcos normales y corrientes, hay algunos que ni salen precisamente por el mal estado de la mar, aunque no le pasen nada, pero no tienen necesidad de estar pasándolo mal cuando con un temporal de viento y de agua y de mar como ha habido estos días, ¿no? Pero que permitan que salga a sabiendas de que van a coger un tiempo que hay muchas posibilidades, no solo de hacer un viaje extraordinariamente horrible, sino que además de morirse, como ha pasado en esta ocasión, pues realmente para mí es desgarrador, ¿no? Saber que hay personas que le dan lo mismo, ¿no? No piensan en esos 40, 50 personas inmigrantes desesperados que desconocen, no saben muy bien ni a dónde van, que los meten ahí, que la mayoría no saben ni siquiera nadar. En fin, que no sé ni siquiera ponerle en una salvavidas, que yo no digo salvavidas tal, pero esto es lo que se ponía antes, que eran neumáticas, tener ahí por si acaso. En fin, me parece tan desgarrador el tema de la inmigración en el asunto de los fallecimientos, pero sobre todo porque, claro, tú dirás, no, coño, ¿y por qué el gobierno de Europa no pones ahí Es imposible. Si tú conocieras la costa africana ahí, con las mafias que hay, que están comprados los policías, ha comprado todo el mundo allí, porque allí es la economía de subsistencia y por lo tanto el que se gana unos dólares más, eso ya tiene para vivir mejor su familia. Todos van a caer y todos van a permitir que salgan esos inmigrantes y que se siga haciendo un negocio que es increíble, como el de la droga, se sigue, pero el de la droga está mal visto, pero parece que las mafias de inmigrantes es como otra cosa, ¿no? Están sacando a los pobres para buscar una mejor vida. No nos engañemos, esa gente le da lo mismo que se busque mejor vida o peor vida, esta gente solo busca el dinero y punto, no estemos aquí con cuentitos de ovejitas y de lobos, ¿no? Pero, en fin, Jorge, ¿tú no crees vamos a ver, es que tú no crees que Europa podría hacer algo? No, podría ser mucho más, evidentemente, pero podría ser mucho más en el sentido, no es fácil, es un tema muy complejo, pero mucho más en los países de origen para intentar que no salgan, o para que haya una inmigración regulada, de que, señores, pues si es que hace falta trabajadores, si hace falta inmigrantes, porque hay trabajo ya que mucha gente no quieren hacer en el mundo occidental y son necesarios, pero hay que hacer una inmigración regulada. Pero como las mafias no les interesa que eso exista, y además Europa pues mira un poco para hacia otro lado. Vale, pero es que, Jorge, ahí lo que me estás hablando es de connivencia, lo siento mucho, pero a las mafias no les interesa, por supuesto, porque están haciendo negocio. Pero entonces, lo que no puede ser es que seamos testigos silentes de lo que está ocurriendo. O sea, Europa tiene algo que hacer y que decir, es que si no es cómplice. Silente, no, nosotros estamos haciendo lo que humanamente digo Europa. se puede hacer. No, pero nosotros no somos parte de Europa, es decir, lo que está haciendo Canarias es algo extraordinario y de hecho ha sido reconocido hasta por el propio presidente del gobierno de España ayer mismo, y lo que quiero decir que
que este tema es muy muy complejo y no va a cambiarse, no se puede cambiar de hoy para mañana, esté hoy Pedro Sánchez o esté Feijóo. Es decir, no nos engañemos que estas cosas no son así. Pero es verdad que cada vez, como en esos sitios, cada vez hay más conflictividad, sobre todo porque ya no es miseria. La gente cree que es por miseria. No es tanto por la miseria, que también, es también por la seguridad, porque mucha de esa gente que vienen de territorios donde hay guerras civiles, donde hay enfrentamientos entre ellos, donde vivir allí ya es casi imposible. Y entonces ya cualquier cosa les parece mejor que seguir en esa situación. Pero, insisto, no es fácil, porque ¿cómo regulas tú desde Europa? Como si no tenemos tampoco competencia. Ahí, tú no puedes ir ahí, no puedes ir en este caso a Senegal y imponer tu ley. Tendrá que ser la autoridad desde allí y le dan dinero, pero después los dineros terminan en las mafias también porque se lo van repartiendo entre todos y realmente para la economía real, de productiva, llega muy poco. Es muy complicado, ¿eh? No creas tú que es tan fácil. Si hubiera sido tan fácil, yo te digo que se hubiera resuelto. Pero precisamente como es muy complicado, nadie se mete en profundidad para resolver el problema y de momento lo único que hay es lo que hay, que es que se están muriendo miles de personas, porque lo que nos enteramos ayer, pero hay otras que ni nos enteramos y se mueren nada más salir a las 3, 5, 6 millas de cuando salen de la costa de Mauritania, que es donde están saliendo la mayor parte ahora de los barcos, y mueren, ¿no? Estos estaban saliendo de Tantán, ¿no? Que están Sí. más cerca de nosotros. Pero bueno, pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que después también las autoridades marroquíes pues hacen la vista gorda. No, porque también están todas las autoridades, no sé a qué niveles, pero ten por seguro que mandos policiales intermedios están metidos hasta el cuello en el tema de las mafias, y son los que permiten que salgan. Ellos hacen el paripé, cogen algunos y después los meten en otro sitio, pero después finalmente terminan llegando todos, o casi todos, llegando o por lo menos embarcándose y pagando a las mafias. Hombre, cuando dices que es un asunto complicado para mí, es un asunto complicado para ti, pero somos todos los ciudadanos europeos los que estamos pagando a los eurodiputados para que estén en ese Parlamento y hagan algo. Pero, en fin, también... Sí, mucho más se podría hacer, eso es evidente, pero que quiero decir que porque hagan mucho más no va a dejar de existir la inmigración. La única La cuestión es forma que sea regulada y segura. Eso, esa es la única, es que no hay otra. A veces la izquierda a veces tontorrona, ¿no? Que cuando digo, pero ¿cómo usted está defendiendo este tipo de inmigración, que se están muriendo la gente en el mar? ¿Cómo va a defender usted que se esté enriqueciendo a gente a costa de las muertes de otra gente? Es que a veces es un discurso tan tonto como si lo que decimos lo contrario, en el sentido de que lo mejor para todos, para ellos y para nosotros, es que sea una inmigración regulada. Parece que estamos atacando a los pobres inmigrantes que se meten en la barquilla. No, hombre, lo que estamos diciéndoles es que lo están enviando a una parte de ellos a la muerte segura, a todo lo contrario de lo que ellos creen que es bueno, que es que lo acojamos aquí. Cada vez que nosotros acogemos aquí a la gente, vienen más y más, las mafias más se enriquecen y cada vez será peor. Es decir, que estas cosas hay que hablarlas con cierto sentido. Una persona que ya se monte y está en el mar y venga, hay que tratarlo con el mayor cariño posible y darle todo lo que tenemos que darle para un recibimiento digno y como le estamos haciendo. Pero nosotros tendríamos que evitar que se montara en esas barquillas. Eso es lo que quiero decir, y a veces hay una izquierda que creen que con la demagogia barata se resuelven los problemas, ¿no? Y lo que hacen es que todavía se compliquen más, ¿no? Bueno, en fin. Y el hecho es que este año se batió récord, 44.000, ya vamos en Canarias, de inmigrantes. ¿Y cuántos muertos? No se sabe exactamente, pero varios miles, 4 o 5 mil personas, y esto es como, imagínate tú, 4 o 5 mil muertos y parece que no pasa nada, ¿no? Pues sí que pasa y pasa mucho. En fin, con esto lo tenemos que dejar, Jorge, porque no tengo más tiempo. Gracias por estar un día más con nosotros, Jorge, con el director de medios. Buen día. Venga, hasta luego, adiós.